¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más a este espacio que el equipo de Arequipa, NC Arequipa, prepara para todo NC Perú y las demás ciudades y países donde también la familia de NC comparte esta señal y esta programación, y a través de internet, las diversas plataformas que también utilizamos a muchos lugares más. Gracias a todos por su sintonía. Como saben, cada semana nos visita algún invitado que nos comparte algún tema de fe, algún tema sobre su propio caminar, etcétera, su misión en la iglesia. En concreto, esta vez, y casi en exclusiva, vamos a decir, para Arequipa, nos visitan las hermanas de la congregación de hijas de Nuestra Señora de la Piedad. Ya se recordarán ustedes esta talla de Miguel Ángel, si no me equivoco, que está ahí en Roma, en el Vaticano, bellísima, y seguro tendrá algo que ver. Eso se lo vamos a preguntar a nuestras invitadas de hoy. Vamos a saludar primero, porque son dos hermanas, a la hermana Caterine Rondón Neglia, de la congregación de hijas de Nuestra Señora de la Piedad. Hermana, gracias por venir y gracias por su tiempo. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. Bueno, le vamos a hacer las preguntas un poco que cualquier persona que ahora he dicho se puede preguntar. Nuestra Señora de la Piedad, ¿esta congregación es nueva, es reciente? ¿Qué tiempo tiene? ¿De dónde viene? Cuéntenos acerca de la congregación. Bueno, la congregación es de fundación italiana, concretamente de la ciudad de Ovada, ¿no?, donde desenvolvió nuestra madre fundadora, María Teresa Cámara, que es la fundadora, ¿no?, todo su quehacer, ¿no?, por amor a Dios y amor al prójimo. Esto es en el siglo antepasado, en el siglo XIX, ¿no?, concretamente en 1892, que es el año de la fundación de la congregación. Después la congregación, para el año 1977, ¿no?, un 19 de noviembre, tres hermanas nuestras, Madre Lucía, que está aquí en Perú con nosotras, Madre Gilda, que está de misionera en las Filipinas, y Madre Sandra, que está en Italia, que es vicaria de la congregación, ¿no?, de toda la congregación, fueron las primeras en llegar aquí al Perú, por invitación de los padres oblatos de San José, concretamente el padre Mario Briatore, que en paz descanse ya. Ellas abrieron la primera casa donde se establecieron, fue en la ciudad de Huaraz, ¿no?, en Ancash, que de paso soy de la ciudad, no soy luego huaracina. le preguntaron más sobre eso. Ya. Entonces ahí abrieron la casa y se dedicaron pues en el centro poblado de Monterrey a evangelizar, ¿no? Allí se dedicaban a la atención a los enfermos. Una de las hermanas, Madre Gilda, era enfermera. Después la atención a los niños, a la atención a los enfermos, visita a los ancianos, el trabajo con los pobres, ¿no?, y la catequesis de niños, de confirmación, el coro, ¿no? Después allá lo que ahora es una parroquia, ¿no?, antes era una capilla, también lo que era preparar a la gente para la misa, ¿no?, encargarse de la liturgia de la misa y animar con los cantos. Así es. Que esto entonces es también el carisma de la congregación, la labor que realiza en otros países. ¿En qué países más o menos están realizando la labor? Nosotras estamos presentes en las Filipinas, ¿no?, y hay dos casas, en Manila. Después estamos presentes en las Islas Salomón, ¿no? Las hermanas atienden lo que es la catequesis. Después la atención ¿Estas islas por dónde son? No está en bien. Oceanía, cerca a Australia. Correcto, sí, muy bien. Están cerca, ¿no?, también a nuestras hermanas en las Filipinas. Después, bueno, en Italia, donde hay varias casas, donde está la casa generalicia, ¿no?, en Asti, y hay varias casas allí. Después estamos presentes en Colombia desde el año 2015, donde están las hermanas también sirviendo a los pobres, la catequesis, la visita a las familias, lo que es la formación, ¿no? Y después aquí, bueno, en Perú. ¡Qué bello! Estoy pensando, usted me ha hecho viajar en la mente por las Filipinas, por las Islas Salomón, por Colombia, en Italia y ahora Perú. Y uno dice realmente cómo es católica la iglesia, ¿no? Así es. Da un sano orgullo, aunque nosotros no estamos, a lo mejor estamos calientitos y tranquilos en nuestra casa, pero Dios pone esa labor misionera en muchos corazones.
Esta labor que usted dice que hace la congregación de atención a enfermos, atención a niños, ayuda en la liturgia, la catequesis, pareciera como que no es una labor como muy sobresaliente, una labor, ¿por qué no hacen algo? Nunca les han dicho, o el mundo mismo, como que esa como tentación de decir, ¿por qué no se dedican, no sé, a grandes cosas, a universidades o una cosa así? ¿O cómo ve usted misma en su labor y en la congregación esta labor que parece que muchos de nosotros a veces ni aquí en la ciudad vamos a visitar enfermos a veces, nos cuesta dar catequesis, nos cuesta ir a atender a los demás, visitar casas, ayudar, pero sin eso muchas cosas o personas quedarían solas, desamparadas, sin fe? ¿No? ¿Nunca le han venido esta tentación o este reclamo también que parece que nos insinúa el mundo? Mira, la verdad es que no, porque todas las congregaciones, ¿no? Las órdenes, hablando ahora de vida consagrada, ¿no? Tenemos una labor, nuestro puesto en la iglesia, como decía nuestra madre fundadora, ¿no? Nuestro puesto en la iglesia. Cada uno se dedica a una obra específica, ¿no? Que el Espíritu Santo le ha indicado, ¿no? Le inspiró al santo fundador. Uh-huh. En nuestro caso, el Espíritu Santo, ¿no? Le inspiró a María Teresa justamente a estos detalles, estas cosas pequeñas, ¿no? Porque al fin y al cabo en las personas, ¿no? En la atención personal, en ese visitar al enfermo, en sonreírle, en orar con él, rezar el rosario, animarlo, ayudarle, ¿no? A cargar esa cruz, decirle que Jesucristo, el crucificado, la Virgen Dolorosa, ¿no? Porque es nuestra patrona, la Virgen Dolorosa, ¿no? Está con él, está presente en él, y a saber ofrecernos sus sufrimientos, ¿no? Sus dolores por la salvación suya, de su familia y también por las almas, se está sirviendo allí a Cristo. Y recordemos de que el mismo Señor, ¿no? Él sí aprecia las cosas grandes porque Él lo habrá inspirado hacia un determinado fundador, pero en este caso, pues a nosotras nos ha dado esta labor, porque ante Dios no hay cosas grandes y pequeñas, ¿no? Lo que vale es el amor que uno pone y la obediencia. Recordemos el pasaje de la viuda, ¿no? La viuda, todo el mundo echaba un montón de cosas, ¿no? De dinero, pero la viuda echó dos realitos, ¿no? Una cosa insignificante a los ojos de los demás. Quizás nadie se haya fijado, pero Jesús se fijó en esa viuda, dice el texto bíblico. Entonces, como para decir que para Dios no hay cosa grande y no hay cosa pequeña, y Él mismo lo dice, ¿no? El que da simplemente un vaso de agua, ¿no? A sus elegidos, pues no quedará sin recompensa. Qué bien que lo recuerde, sí, porque a veces vamos en esta dinámica de que hacer más cosas y más vistosas es mejor o más santo, pero claro, no es la lógica de Dios, ¿no? Pero nos cuesta, a veces se nos mete a todos. ¿Cuánto tiempo usted participa en la congregación? Y la conoció en su natal Huaraz, que es en la sierra de Perú. Otros amigos de otros países nos están viendo o escuchando. Sí, efectivamente, yo llevo ya 26 años de convento, 20 años como consagrada, y efectivamente yo... Toda una vida, ¿eh? Sí, prácticamente. Una joven ahí que está... Sí. Sí, efectivamente, yo tenía 20 años de edad, estaba estudiando ya la superior, ¿no? En la universidad. Ya tenía una mira, una meta, ¿no? Y ahí conocí a las hermanas porque fui pues de paseo por el callejón de Huaylas, ¿no? Y bueno, nos detuvimos con mis tíos, ¿no? Con mi familia en Monterrey, y yo vi a las hermanas allí, ¿no? Y me impactó la manera tan sencilla, ¿no? Porque nos pasaron la voz, nos saludaron, ¿no? Su sencillez, su alegría, ¿no? Y me cuestionó la vida, ¿no? Como ya estaba en la universidad, pues, ¿no? Me cuestionó la vida y dije, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes serán estas monjitas, no? ¿Qué hacen o qué no hacen? Y ya después empecé a hablar con una de las hermanas y me invitó, ¿no? Una serie de jornadas de oración. Y así, participando de esas jornadas, ¿no? De la oración, descubrí mi vocación, descubrí que mi sitio pues era ser consagrada, porque también sentía esa necesidad, ¿no? de servir a los demás, ¿no? Sentía esa necesidad de ser santa, sí, pero también ayudar a los demás a encontrar a Cristo como yo lo había encontrado. Qué bello testimonio, o sea, Dios llama de distintos modos, ¿no? A Así usted, es. Con ese ejemplo, esa sencillez que a muchos también ha llamado así.
¿Cuál es la dinámica casi diaria de una hermana de la congregación de Hijas de Nuestra Señora de la Piedad, ¿no? ¿Cómo suele ser su dinámica de trabajo, levantarse? ¿Cómo suele ser? A lo mejor alguien también está escuchando ahora aquí y dice, ay, a lo mejor el Señor por ahí también me llama a mí. Ya, mire, a ver, nosotras nos levantamos temprano. Bueno, aquí en Arequipa, nos estamos levantando a las 5:30. Nuestra madre fundadora nos enseñó a iniciar la jornada con el Señor, ¿no? Bendecidas con el Señor. Entonces, entre la celebración de la liturgia de las horas, después vamos a la Santa Misa, ¿no? Normalmente en nuestras casas es así, dependiendo también del tipo de obra que uno tenga. En algunas casas, como tienen la jornada llena, entonces la misa la tienen en la tarde, claro. Donde también hay algunas de nuestras capillas donde la gente participa, ¿no? Que nos conoce en la Santa Misa. Después, durante la mañana, pues quien se dedica al trabajo con los niños, en el caso de la casa hogar que tenemos en Huaraz, ¿no? Al trabajo con las niñas, prepararlas, ¿no? Para el colegio, después las que son las profesoras de jardín, o las hermanas que están en la cocina, o quien trabaja con las ancianitas, ¿no? Preparar el desayuno, preparar el comedor. En el caso de nosotras, en la mañana, pues quien sale a la parroquia a dar una charla aquí en Arequipa, ¿no? Que recién nos estamos abriendo. En mi caso, por ejemplo, yo que tengo, ¿no? La cocina, ¿no? A preparar el alimento para las hermanas, sí, o a veces a salir a visitar a alguna abuelita, ¿no? Que me han dicho que en la mañana es más fácil encontrarlas, ¿no? Después, entre las oraciones de la tarde y el trabajo, bueno, continúa así, ¿no? Ya sea la misa, nuevamente la celebración de la liturgia de las horas, o a veces también hay gente, pues, que necesita ser escuchada, necesita conversar, sea una persona adulta, sea un joven, ¿no? Cada una ya se va trabajando, ¿no? Con estas personas. O a veces viene alguien que toca la puerta, ¿no? Buscando comida o buscando, ¿no? Algo para vivir. Sí. Es curioso, hermana, porque, o sea, perdone, igual casi nos toca acabar, pero nada más, yo me imagino, siendo creyente o no creyente, la importancia de los símbolos. Por ejemplo, lo que usted dice, si alguien les toca la puerta para pedir un pobre o en la calle, pero por ejemplo, ya, porque no todo es interior, ¿no? También se exterioriza, claro. Hay que tener cuidado de no caer solo en lo exterior, pero la vestimenta que ustedes utilizan, que es bastante tradicional, digamos, y clásica, alguno le podría llamar hasta molestar, ¿no? ¿Por qué visten así? Pero es todo un símbolo, seguro, bellísimo, y en nuestra iglesia también sigue alentando esto, pero nada más me imagino un pobre, un joven, una chica, alguien que le vea, con mucha mayor facilidad se le puede acercar para todo lo que usted nos ha dicho, desde un niño, una señora, un pobre, para acercarle porque sabe que usted es monjita, religiosa, hermanita, lo cual sería más complicado si pues vistiera de otro modo, o sea, cada uno tiene su carisma, pero me quedé pensando en esto. A usted misma ya usted las vio a las hermanas cuando usted sintió también el llamado, y es como una predicación en silencio, ¿no? De la presencia de Dios, e incluso en la zona donde están ustedes ahora, de Arequipa, ¿no? Que es una zona bastante de comercio, de actividad, pero imagino que es siempre muy alentador ver que todavía como que Dios va por nuestras calles. Sí, así es, efectivamente. La gente se nos acerca a nosotras, no porque sea enfermera la hermana o porque sea educadora, no, se acercan porque necesitan de Dios, necesitan que alguien les hable de Dios. Y efectivamente, ¿no? El consagrado, la consagrada, puede ser un buen maestro, puede ser un buen enfermero, puede ser un buen profesional, pero la gente viene porque la gente sabe que nosotros consagrados los vamos a llevar hacia Dios. Es verdad, y efectivamente aquí en nuestra Latinoamérica, ¿no? En Perú, en Arequipa, donde estamos, ¿no? El signo del hábito dice muchísimo, ¿no? Y la gente que a veces nos ve en la calle, a veces los pequeñitos nos dicen, ¿cómo está la virgencita? ¿No? Ya después la mamá les explica, ¿no? O a veces la gente se persigna, se hace una señal de la cruz, o a veces nos pide también la bendición, ¿no? Entonces, la gente, ¿no? Es eso. Y el trabajo de un consagrado, una consagrada, en el caso concreto de las Hijas de la Piedad, es esto, ¿no? Claro, dar la medicina, dar el pan, mucha gente puede hacerlo, ¿no? Pero ya dar a Dios, y invitarlo, hay que hacerlo, pero no es exactamente, lo esencial, exactamente.
invitarle a rezar una parte del rosario o el rosario a María Teresa Cámara, ¿no? O repartir estampitas, ¿no? Eso ya es otra cosa, ya, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Se nos ha pasado el tiempo volando, sí. No será la primera vez que seguro nos contará también de más labores por aquí, y vamos a invitar a su hermana, que después de la pausa viene, y le agradecemos por lo que nos ha contado, esta como introducción a la congregación de hijas de Nuestra Señora de la Piedad. Hermana Caterine, buen y santo apostolado aquí en Arequipa, a los pies de la Virgen de Chapi, y hasta otra ocasión. Vamos a una pausa y continuamos con este tema. Muchas gracias. Gracias, hermano. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro, brevísima pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos, queridos amigos, en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Nos visitan hermanas de la congregación de hijas de Nuestra Señora de la Piedad. Estuvo con nosotros la hermana Caterine Rondón Niglia y ahora está su hermana espiritual, su hermana en la fe, la hermana María Estela Urbano Sabino, que me acabo de enterar también es huaracina, de Huaraz, aquí en la Sierra de Perú, un lugar bellísimo por las fotos, los que han podido ir, los que no hemos podido ir, lo vemos solo por fotos. Hermana, también nuevamente bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y aquí con mucho gusto para compartir con ustedes nuestras experiencias. Muchísimas gracias. Bueno, ya la hermana Caterine nos contó un poquito algo de la congregación, nos quedó el tiempo cortísimo. Cuéntenos usted también cómo así conoce antes, porque nos va a contaros un poquito, le preguntaré sobre la venerable Madre María Teresa Cámara, ¿no? Cámara, que es la fundadora. Pero antes de entrar, cuéntenos un poquito, ¿usted cómo conoce la congregación allí en Huaraz? Además, me acaba de decir que es del mismo barrio de la hermana Caterine, y no sé si siempre le dio ilusión de ser monjita, o fue a los San Pablo el llamado, ¿cómo fue también, ¿no? Esto ayuda a veces a todos a conocer los caminos que Dios son tan variados. Bueno, sí, mi llamado yo lo relaciono con el llamado de Jeremías, porque desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, siempre he sentido ese deseo de ser religiosa y no sé por qué. Siempre me gustó las cosas de Dios y en casa siempre hablaba con mis padres y les decía que quería ser religiosa. Y curiosamente, esto porque mis padres sí eran católicos, bueno, ahora solo vive papá, muy católicos, pero a su manera, ¿no? No participaban de la parroquia con frecuencia, ellos iban a misa, y sí, una vida de piedad, sí, muy bien llevada en casa, pero nada más, ¿no? No tenían relación directa con alguna religiosa, ni yo recuerdo que haya visto alguna. Pero no sé por qué este deseo nació en mi corazón y desde los 4 años que recuerdo siempre quise ser religiosa. Y bueno, ya cuando tuve 5 añitos, la congregación había ya llegado a Monterrey, Huaraz, en el 77, y mi hermana, la tercera, porque somos 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres, la tercera conoció a las hermanas allá en Huaraz, que pues habían salido de compras, y regresó a la casa muy ilusionada, diciendo que había conocido a unas religiosas. Ella apenas tenía 15 años, que nos llevamos por 10 años, y muy ilusionada de haber conocido a las hermanas y con el deseo de irlas a visitar. Y bueno, esto un poco le chocó a mi papá, ¿no? Porque sí, está bien, vamos a misa, pero hasta ser religiosa, ¿no? Y bueno, así que ella sí tuvo un cambio así como lo de San Pablo, ¿no? Cayó del caballo y de un momento a otro nos sorprendió con el deseo de ser religiosa. Y ingresó a la congregación antes de terminar la secundaria, cuando estaba cursando el 3er año, y ahí conocí a la congregación. Entonces, el deseo que ya tenía, como que yo lo veía ahí delante de mis ojos, y crecí con esa ilusión y con ese deseo de ser prontamente religiosa como ellas, ¿no? Y en la época de la adolescencia, que a veces, aunque uno tenga esas cosas de niño, viene la turbulencia, ¿se mantuvo? ¿Fue fácil? Es verdad, y claro, cuando ya comencé a llegar a la adolescencia, a los 13 años sobre todo,
obviamente esa ilusión, ese deseo se me iba desvaneciendo, ¿no? Por lo mismo que iba experimentando cosas nuevas con los amigos, en el colegio, el mismo corazoncito, ¿no? Que como que ya se despierta, ¿no? A ver otras cosas. Y sí, entonces como que la idea ya la fui desplazando y ya entraban otras aspiraciones en mi corazón de ser una profesional. Y bueno, y eso lo alimentaba pues mis padres, ¿no? Decían, sí, que ya como no está tu hermana, porque a ellos les costó mucho aceptar su decisión. Y bueno, sí, vas a estudiar aquí, vas a estudiar allá, tienes el apoyo de toda la familia. Y cómo no, me estuve abocando a esto. Pero sí, no puedo negar que en la profundidad de mi corazón, como que ese fueguito todavía estaba encendido, ¿no? Y como que añoraba, tenía cierta nostalgia a lo que de pequeña siempre deseaba. Y terminé la secundaria y postulé a la universidad, igual ingresé y comencé mis estudios de educación y también de enfermería, pero como que no le encontraba el sentido y el gusto a lo que hacía, ¿no? Como todo joven también experimenté, ¿no? La experiencia de tener los enamorados de la época, pues, ¿no? O sea, hay religiosas que les pasa esto. Por supuesto. Pensamos que eran así seres que bajan del cielo. No, yo siento que Dios llama a una mujer así, como es tal cual, ¿no? Es que el corazón debe orientarse al amor de Dios de una manera objetiva, ¿no? No es un amor así ilusorio nada solo más, ¿no? Sentimental. Exacto, ¿no? es un amor real. Una consagrada ama como ama una mujer, ¿no? Por eso una consagrada se siente madre y hermana. Claro, no es una mujer que reprime sentimientos, que no se haya podido realizar, que no haya tenido las posibilidades en el mundo, no. Es una mujer completa, hecha y derecha, ¿no? Y así Dios la consagra tal cual, con sus debilidades, con sus cualidades, y ahí está la gracia, ¿no? Como dice Santo Tomás, la naturaleza, ¿no? La gracia presupone la naturaleza, ¿no? Entonces Dios actúa en nosotros para darnos esa fuerza de continuar su misión, ¿no? En medio de nuestros hermanos que necesitan. Y así que ya estando en la educación superior, yo sentí este vacío interior y dije, no, yo creo que esto no es para mí. Así que fui a buscar a las hermanas, a pedirle que si podía hacer el discernimiento, porque me sentía muy inquieta. Ellas me invitaron a participar a los encuentros, aún si ya antes había participado, pero había dejado, incluso dejé de ir a misa, ¿no? Ya no era ni comprometida, o sea, no quería saber nada de Dios en mi etapa de adolescencia, nada, imágenes, oraciones, todas las guardé. Y quizá porque a veces nos puede pasar a más de uno ¿no? O sea, hemos estado un tiempo muy cerca a Dios y pasa un tiempo en que está una persona, dicen en España, está como rebotada. Exacto. La persona, o sea, ¿qué pasó? Y quizá lo que a usted le pasó nos da luz para otros muchos, ¿no? ¿Qué? ¿Tenía miedo al compromiso? ¿Le recordaba algo? ¿Por qué ni a misa los domingos? Es que creo que desde mi experiencia personal podría decir que eso hace parte del crecimiento de la persona, ¿no? Y sobre todo del hecho de adaptarse a la realidad de acuerdo a su crecimiento espiritual y humano. No podemos obviar, o sea, lo que nuestra naturaleza misma nos llama a ser. Entonces, creo que uno llega a una etapa, y básicamente en la etapa de la adolescencia, todos los jóvenes nos cuestionamos sobre la vida, nos hacemos las preguntas antropológicas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde voy? Y entonces, en ese afán de responder a estas preguntas, uno como que entra en crisis, ¿no? Y creo que todos, para poder tomar una decisión, ¿no? Esas crisis que ayudan a pasar a otra etapa. Exacto, ¿no? Nos ayudan a crecer y a madurar. Entonces, necesitamos, sí, ser acompañados, ¿no? Y entonces, allí, ya pasando esta época, pues cada uno toma una decisión, ya sea o incluso para ser profesional o para comprometerse con alguien, o en mi caso, ¿no? También para ser religiosa. Pero hay que pasar esta experiencia, ¿no? Porque la respuesta y el compromiso, creo yo, que parte de este encuentro que uno tiene con uno mismo y con la realidad al cual tiene que afrontar, ¿no? Y yo no lo veo como algo extraño, al contrario, siento que es una necesidad, algo necesario, ¿no? Para poder enfrentar la vida con objetividad, ¿no? ¿Qué le diría usted para hablar de la madre?
¿qué le diría usted a alguna, fue curioso esto, papás, porque aquí habrá muchos papás, abuelos, abuelas que nos ven, nos escuchan, que ven eso, que un nieto, una nieta, un hijo, una hija está con esas inquietudes y dice, bueno, ya, confesión, misa, oración, bien, pero ya no exageres, no exageres de pensar en una pues vocación de me voy al seminario, o al menos voy a intentar, o voy a probar. Y muchas veces está lo del Evangelio nuevamente, que es en casa el primer lugar donde como que encuentras la barrera, ¿no? ¿Qué le podría decir usted a algún familiar, papá, mamá, que le pasa esto, ¿no? Le podría pasar. Pienso que yo lo que les invitaría a todos los padres es a tener paciencia con sus hijos y a pensar de que si ellos quieren tener hijos, ¿no? Con principios claros, ¿no? Metas claras, hay que meterle a Dios en el corazón, ¿no? Porque Dios no es un ser que nos limita o que nos quite la libertad, al contrario, nos abre a la vida, nos presenta las cosas tal y como es, a través de las virtudes, los valores, ¿no? Principios que uno tiene que tener en el corazón. Y eso lo aprendemos a través de la oración, a través de la práctica de los sacramentos, ¿no? Y la práctica de las obras de misericordia también, ¿no? Y cómo no, bueno, algunos que sí sienten el llamado al Señor, que no son todos, ¿no? Pero los padres no deben de tener miedo en inculcar a Dios en el corazón de los hijos, porque forma conciencias, ¿no? Forma mentes. De lo contrario, pues caemos en una sociedad así un poco dispersa en la que estamos viviendo hoy, casi sin rumbo. Los jóvenes caminan y no saben hacia dónde, ¿no? Y es porque los padres, o sea, les permiten demasiado, ¿no? Que ellos se desenvuelvan y hagan sus cosas como quieren, ya que haga lo que le gusta. Sí, hay que hacer lo que nos gusta, pero este gusto debe estar siempre cimentado en el bien. Esto que me gusta es bueno para mí, me realiza como persona, me conduce hacia mi felicidad, hacia la felicidad que todos aspiramos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues uno se forma. Por eso que los padres aquí tienen un papel muy importante que no deben descuidar y tampoco deben encargar a otras personas o instituciones o grupos, ¿no? Los dejamos ahí, que lo formen. No, los padres deben vigilar la formación de sus hijos y entonces sí, los hijos sí nos encontraremos donde realmente debemos estar, ¿no? Si no nos forman en la voluntad, ¿cómo van a formar? ¿Cómo nosotros vamos a poder elegir en libertad, ¿no? Y la voluntad tiene que ser formada, el conocimiento tiene que ser dado de una manera plena, ¿no? Y abierta, que parte de Dios, ¿no? Bellísimo, bellísimo y además muy cierto. Díganos cómo era la madre, alguien que por primera vez conozca, escuche, cómo era la venerable madre María Teresa Cámara. ¿Qué rasgos podríamos resaltar? En realidad nuestra madre fue una mujer muy sencilla, ¿no? Ella nació y creció en una familia muy humilde, sus padres eran campesinos y es más, no tenían bienes propios. En ese tiempo ellos se dedicaban a cuidar terrenos, ¿no? Y a trabajar para otras personas, pero no descuidaron algo muy importante, ¿no? Que era el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? La oración era el centro de vida de cada uno de ellos. Entonces la madre desde muy pequeña, o sea, sintió, ¿no? Este amor de Dios en su vida y más aún el mismo contexto cultural en el que ella creció, se desarrolló en el siglo XIX, entre los años 1818 a 1894, un tiempo también difícil para Italia. Vivían el tiempo de la reunificación del país, y había muchas guerras, ¿no? Entonces había pobreza y necesidad y obviamente abandono, ¿no? Esta gran parte de la población que era muy sencilla. Pero esto no fue obstáculo para que la familia de la madre... ¿Cuántos hermanos fueron ellos? 8 hermanos. Ella es la tercera de 8 hermanos, la mayor de las mujeres, ¿no? Y por ello tenía la responsabilidad, ya que los padres se iban a trabajar al campo, de cuidar a sus hermanitos menores. Y también llevaba adelante pues, la labor de la casa, ¿no? Se responsabilizaba de todo ello. Y eso le fue ayudando a madurar pues, ¿no? en su vida como mujer y como persona. Y también el ver las necesidades pues, de sus vecinos, ¿no? Más cercanos. Y entonces se daba ahí el tiempo, no solamente de atender las labores de casa y atender a sus hermanitos, ya desde muy tierna edad ella hacía su pequeño apostolado visitando a los enfermos y algunos ancianos que vivían también muy cerca de su casa.
Tenemos que ir a una pausa, pero yo me he metido allí en las campiñas italianas, entonces me contaba esto. Tendemos a imaginar los santos como solo de altar, ¿no? Así de porcelana, ¿no? Así muy cuidaditos, pero usted me está contando, como muchos otros santos, fundadores que Dios inspira, que eran de carne y hueso y en problemáticas sociales muy complejas de su tiempo, pero actúan de otro modo como para solucionar eso. Entonces, es muy humano. No sé si también la madre se sabe, tenía también algunos, quizá así de jovencito o también ya mayor, algunos defectos que también, tuvo que luchar con ellos, ¿no? Porque ya, repito, nos imaginamos a las personas de Dios muy alejadas de nosotros, pero también a lo mejor son muy cercanas. Le dejo con esa como pregunta para que nos siga dando como un semblante de la vida de la Madre María Teresa Cámara, fundadora de la Congregación de Hijas de Nuestra Señora de la Piedad. ¿Y por qué escogió además a Nuestra Señora de la Piedad? A ver si nos comenta. Le dejo, hermana, le invito a una pausa. Hermana María Estela Urbano Sabino. Una brevísima pausa y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro también. Ya volvemos con la última pausa en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Queridos amigos, continuamos con el último bloque ya de Hacia el Encuentro con Dios, este espacio que el equipo de NSE Perú prepara desde la ciudad de Arequipa para todos ustedes, toda la familia de NSE que en otras ciudades y países nos sintonizan y también a través de las plataformas digitales. Estamos con hermanas de la Congregación de Hijas de Nuestra Señora de la Piedad. También le habíamos dejado la pregunta a la hermana María Estela Urbano Sabino, de dónde se escogió este nombre de la congregación. Pero antes estaba la pregunta, hermana, nuevamente bienvenida, gracias por lo que nos comenta. Nos hablaba un poquito, empezaba a hablarnos de la Madre María Teresa Cámara. Y yo le decía si también tenía algún rasgo que le costó en su vida luchar, ir formándose, o los santos son inmaculados, sin mancha, desde que nace, que también hay algunos, ¿no? Pero no sé, más hay algunos como nosotros que están ahí, que lucha y se levanta. Hermana. Claro. Dice San Pablo que cuando Dios nos llama para una misión nos capacita para ello, ¿no? Por tanto, podríamos decir que todos los santos se forjan, ¿no? Los santos se hacen en la vida diaria. No hay ninguno que nace santo, o como alguno diría, ¿no? Con una carita ahí, ¿no? Medio torcidita, mirando al cielo, ¿no? Sí, no, sí, para sí. nada. Qué alentador. Entonces todos nos hacemos santos y estamos llamados a la santidad. Eso nos dice el Concilio Vaticano II, ¿no? El nuevo llamado para todos, sin excepción. Entonces, la Madre María Teresa Cámara también, ¿no? Fue orientando su vida según la voluntad de Dios desde las cosas ordinarias. De hecho, todas las personas luchamos con nuestro carácter, ¿no? Y creo que esto fue, no digo una debilidad, pero fue algo que la madre fundadora tuvo que controlar, ¿no? En toda su vida. Ella era de un carácter fuerte, por lo mismo que como era la mayor de sus hermanos, ¿no? La tercera de 8 hermanos. El brazo y la derecho mayor, de su mamá. Exacto, ¿no? La primera mayor. Entonces, ella llevaba la responsabilidad de toda la casa y tenía pues en claro que las cosas se tenían que hacer de una determinada forma y ordenada, y porque ella también, o sea, lo hacía así para poder llegar al apostolado que desde pequeña fue trabajando. Entonces, sí tenía un carácter muy fuerte y exigente. Y a veces ella prefería hacer las cosas, las actividades, a que lo hiciera la hija, ¿no? Por ejemplo, una vez pasó de que una de las hermanas, ya cuando la comunidad se fue formando, tenía dificultades en cambiarle los pañales a los bebés, ¿no? Y entonces le llama a la madre y le dice, pues madre, no soy capaz de hacerlo. Y la madre le dio una gritada de esas solemnes y le dijo pues que no quería tener niños en casa, ¿no? Y que una mujer debería de aprender también eso, ¿no?
y que tendría que esforzarse, ¿no? para poder hacer las tareas o los deberes ordinarios que le corresponde a una mujer. O como también alguna vez cuando las hermanas se excedían en su apostolado y se metían a todas partes, la madre siempre les decía, no se excedan en el apostolado porque el lazo demasiado tendido se rompe. ¿no? Muy tenso, ¿no? Muy Lo que está totalmente así. jalando. Entonces, ella decía de que, ¿no? Por ejemplo, a las hermanas, cuando tenían las dificultades también en encontrar a un enfermo, en hablarles de Dios, o algunos que se rebelaban, o simplemente se negaban, pues iban a decirle a la madre, madre, es imposible hablar con tal persona, o visitar a tal persona. Y ella misma iba a hacer la tarea, ¿no? Y siempre con ese afán de que posible que hasta ahora las hermanas no aprenden, no son capaces, o sea, no tienen esa fortaleza, ¿no? De poder hablar con el enfermo. Entonces, siempre se le ha caracterizado, ¿no? Como una mujer muy firme, muy exigente, pero a más de exageraciones pienso que sí, también no creo que haya exagerado más, pero sí, que haya sido muy exigente, sí. ¿no? Que también uno piensa cómo la providencia da ciertos dones a ciertas personas, como usted decía, por las tareas que le va a encomendar, ¿no? Ella, por ejemplo, tuvo claro desde su adolescencia, juventud, esta mira de alguna congregación, del apostolado. ¿Qué dificultades encontró en el camino, a lo mejor cuando vio que iba a formar una congregación? Sí, ella desde pequeña fue formada con los padres pasionistas, siendo de Ovada, San Pablo de la Cruz es de Ovada. Entonces ellos siempre hacían las prédicas, las homilías, pues en base a la pasión del Señor. Y ahí ella comienza, ¿no? a beber de la fuente, ¿no? de contemplar los dolores de Jesús y María. Y desde pequeña ella lo que hacía era encontrar en el rostro del pobre, del enfermo, del anciano, el rostro de Cristo, ¿no? Al cual ella decía, vamos al encuentro de los Cristos crucificados del camino. Entonces, ella fue creciendo, sí, con esta motivación de darse a los demás, porque en su contemplación de la cruz, ella siente esa voz del Señor, esa voz interior que le dice, mira cómo te amo, ¿no? Desde la cruz. ¿Y tú, cómo me amas? Entonces, a partir de esta exclamación del Señor es que ella comienza, ¿no? su apostolado. Y ya cuando fue mayor, a partir de los 30 años, ella vivía en San Lorenzo, que era un pueblito que pertenecía a Ovada. Ovada era una provincia. Ella, ya después de la muerte de su mamá, a los 30 años, ella decide salir de su casa ya para buscar prácticamente su vida, ¿no? Y desempeñarse en algo concreto, porque ya desde muy joven ella había hecho la promesa de no casarse. Ah, mire, ya lo tenía claro. No, ya lo tenía claro, que no, Dios no la llamaba para eso. Y estaba en la búsqueda de dónde podía, ¿no? ella desarrollar su vocación. Entonces se traslada a la ciudad de Ovada y allí conoce una comunidad, la comunidad de las Ursulinas, que era una comunidad de una orden terciaria, y también comienza a participar, ¿no? de esta comunidad, en vistas de repente de poder ser religiosa, pero cosa que no se concretó, ¿no? Porque ella tenía obviamente una particularidad, ¿no? que era muy distinta a la de esta compañía. Y luego se fue dejando guiar por algunos sacerdotes, ¿no? que eran sus directores espirituales, y fue desarrollando prácticamente su apostolado ya de una manera particular. Alquiló una pequeña habitación allí en Ovada, y a la vez que participaba de estos encuentros de las Ursulinas, también ella desarrollaba su apostolado personal, ¿no? Y en este apostolado es que ella encuentra a otras jóvenes que se sienten inquietas y motivadas, ¿no? por el servicio que hacía la madre, un servicio ordinario, como decía la hermana Caterine, ¿no? O sea, de visitar al enfermo, de ayudar a una mamá enferma con sus niños, ayudarla a cocinar, el servicio de casa, ¿no? Un trabajo muy sencillo. Entonces, estas jóvenes se sintieron motivadas y decidieron vivir con ella, ¿no? Ya entonces alquilaron una habitación un poco más grande. Y entonces había el problema del sustento, o sea, ¿de qué vivimos? ¿Cómo vivimos? Entonces fueron a trabajar a una panadería, ¿no? Sí, se fueron a trabajar a una panadería y ahí ya ganaban algo, y también encontraron pues a un sacerdote que en ese tiempo pues tenía la gran parte de las obras sociales de Ovada, el padre Tito Borgata. De hecho, a este padrecito
no le fue tan bien en todo su proyecto y la madre sí tuvo una dificultad con este sacerdote que en principio quiso apropiarse, ¿no?, de la comunidad como si fuera una comunidad que él estaba fundando, y así que asumió todo lo que correspondía a la parte económica y a la parte también de actividades de las hermanas. La madre en principio aceptó también, ¿no?, en santa sumisión todo lo que este sacerdote le pedía, y en cierta forma como que esto un poco paralizó la misión que ella había iniciado, pero creo que fue algo providencial porque ayudó también a que la obra pudiera madurar. Pasados los buenos años que estuvo trabajando con este sacerdote, luego él murió, ya la madre se separó completamente de esta institución y siguió forjando, ¿no?, la comunidad ya a su estilo, que creció no de una manera espectacular, sino su crecimiento fue dentro de la humildad y de una manera también muy, muy sencilla, ¿no?, sin hacer obras extraordinarias, ¿no?, sino santificando las obras ordinarias. Y esta fue un poco la característica de los inicios, ¿no?, de la comunidad con la madre. Interesante. En esto también nos decía usted en la pausa de cómo va el proceso de beatificación, de canonización de la madre. Me decía usted que han pasado una etapa muy, muy difícil. Sí, así es. Puesto que la madre, pues como procede de una familia humilde, su formación también fue mínima, pero, o sea, esto no fue para ella, ¿no?, un obstáculo para que pudiera... ¿A qué nos referimos con formación mínima? Una formación básica en cuanto a en educación, por ejemplo, solo aprendió a leer y a escribir. No tuvo la formación de quizás otras personas debido a su condición económica un poco más positiva, favorable, ¿no? Ella no. Entonces accedió solo a lo puro necesario, pero, o sea, desarrolló, digamos, su misión sin ningún problema, ¿no? O sea, como mujer prácticamente se desenvolvió muy bien, nunca se sintió menos, ¿no?, dentro de esta sociedad en que la mujer pues no era tan bien promocionada, ¿no?, como hoy. Hoy día ya estamos al otro extremo, ¿no? Pero ella trabajó dentro de la humildad con lo que ella había aprendido, pero apoyada en la gracia de Dios, y desarrolló su apostolado entre los más necesitados. Así que ella no escribió, por ejemplo, no escribió libros, no dejó cartas, no hizo grandes exhortaciones como sí vemos a otros santos que sí lo han hecho, y es una gran riqueza para la iglesia el aporte que ellos han hecho. Ella en cambio no. Su vida más, digamos que se trasluce en su vivencia y en el contacto con los pobres, que eran para ella los Cristos sufrientes. Entonces, cuando ella muere, no deja nada más que el testimonio de las hermanas de la comunidad, y ya se comenzó con el proceso de beatificación poco después que ella murió. El sacerdote que iba recogiendo los testimonios directos de las hermanas, hubo un sacerdote que, o sea, recogió estos testimonios, pero luego él falleció y por un accidente se quemaron los testimonios primeros que se tenía de la hermana. Algunos manuscritos de las primeras hermanas que habían estado con la fundadora. Entonces nos quedamos en cero, ¿no? Nos quedamos en cero. Y teníamos pues que hacer nuevamente la búsqueda de estos datos históricos, pero... Testimonios básicamente, ¿no? Sobre todo testimonios. Y esta es la parte más difícil, porque estos testimonios tienen que ser históricos, tienen que ser concretos, reales, ¿no? Y bueno, esto trabajó la actual Madre General, que es la vicepostuladora, ha trabajado incansablemente estos últimos años para que se pudiera preparar la posición, ¿no?, y para presentarla a la congregación a la causa de los santos. Y sí, a Dios gracias que pasamos la prueba, o sea, que sí, no hemos tenido observaciones, hemos rogado tanto al Señor de que así fuera, y bueno, de ahora, desde que fue declarada venerable el 19 de marzo, por el Santo Padre. ¿De qué año? De este año, 2019. Ah, mire. Sí, justo estamos en un año de gracia por este don que nos hace la Iglesia a través del Papa Francisco, quien aprobó el decreto de venerabilidad, aprobando la vivencia de las virtudes heroicas, ¿no? De una manera heroica, vivió las virtudes de la fe, esperanza y caridad. Y así brevemente eso, gracias. O si repite esto mismo, ¿qué proclama, qué nos recuerda la Iglesia cuando proclama la venerabilidad o cuando ya es beato o santo, que tuvo visiones, que hizo muchas cosas? ¿Qué es lo que la Iglesia
nos da testimonio de ello cuando lo propone a los fieles? Cuando el primer paso que la Iglesia hace aprobando las virtudes heroicas, sobre todo es reconocer que todo cristiano, ¿no? Bueno, estamos llamados a vivir de una manera heroica, ¿no? Las virtudes teologales y también las virtudes cardinales. Caramba. Pero hay quienes pues, se esfuerzan más, en este caso, para llegar al grado de la venerabilidad. Se hace constar de que la persona sí vivió de una manera heroica las virtudes de la fe en su quehacer diario, de la esperanza y de la caridad, así como también la vivencia de las virtudes cardinales, como son la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia, ¿no? A modo heroico, a modo extraordinario. Sí, yo puedo tener fe, pero esa fe debe manifestarse también en actos concretos al punto de que hasta debo ser capaz de dar mi vida. Wow. ¿No? Entonces, no solamente decir, tengo fe, creo en Dios, voy a misa, ¿no? Sino algo más. Claro. Dar mi vida, ¿no? Claro. Por Cristo. Entonces, esto es lo que hizo la Madre y esto se ha comprobado en todos estos datos que se ha podido recoger de ella, ¿no? Un proceso que se hace, ¿no? De estudio, ¿no? Es así. Un proceso largo, ¿no? Verdad. Que ha sido desde el 2000 prácticamente hasta este año que ha durado todo este proceso. Casi 20 años. Casi 20 años. Una vez que se inicia el proceso, ella ya es nombrada sierva de Dios, antes nada más que madre, ¿no? Y como que ya tiene, ¿no?, cierto reconocimiento en la Iglesia. Pero ya una vez reconocidas sus virtudes heroicas, ya su presentación en la Iglesia, digamos, es más continua y más permanente, ¿no? Y de aquí en adelante solo nos queda 2 milagros, uno para que sea reconocida beata y la otra pues para que sea santa. Y estamos trabajando en eso. Nos tenemos que despedir. Quizá 2 palabritas breves de lo que usted quiere decir sobre la Madre. Habría tanto más que decir, sí, pero tienen ustedes que volver, Dios mediante, en otro programa para seguir hablando. Para que nos despidamos ahora, hermana María Estela, ¿qué le gustaría compartir? Bueno, de todo, gracias por la invitación. Y bueno, las palabras que le dejamos como un mensaje de parte de la congregación es que continúen, ¿no?, en este servicio al Señor, ustedes los del canal, pero también todos nosotros en la vocación que Él nos ha llamado. Decía nuestra fundadora, sirvamos al Señor con la alegría en el corazón y la sonrisa en el rostro. Es decir, que seamos testigos del amor de Dios a través de nuestra vivencia gozosa de lo que a diario Dios nos propone. Y ahí entonces estaremos alcanzando la santidad. Muchísimas gracias a usted, hermana María Estela Urbano, también la hermana Caterín Rondón, ambas de la Congregación de Hijas de Nuestra Señora de la Piedad. Esperamos volverlas a tener de aquí a un tiempo, que nos cuenten también cómo van las experiencias y para que nos hablen también de ese Cristo que está en nuestros hermanos y que la Madre María Teresa, usted nos comentaba que también lo hacía, ¿no? Animaba a los demás. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, muchísimas gracias también al equipo de producción y técnico que está allí en los controles y con nosotros será, si Dios lo quiere, la Virgen lo permite, hasta la semana que viene aquí en su espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Quédense con nuestra programación que tenemos más para ustedes.